Saludos y bienvenidos a este curso de cálculo. Les saluda el Magister Richard Timbiano. En esta ocasión vamos a hablar del tema de funciones. Una función, por definición, es un conjunto X o una función de un conjunto X en un conjunto Y es una regla de compatibilidad o de correspondencia que le asigna a cada elemento de X en el conjunto de partida un elemento Y en el conjunto de llegada. Aquí podemos ver el conjunto de partida X, el conjunto de llegada Y, la función que relaciona cada elemento de X con cada elemento de Y, o conocido como f de X. Y también podemos ver el dominio de la función y el rango de la función. Una función puede representarse de varias formas. Puede representarse de forma analítica, es decir, por medio de una fórmula como f de x igual de x al cuadrado. Puede hacerse de forma verbal, es decir, mediante palabras, como, como, eh, como lo dijimos anteriormente, f de x igual a x cuadrado. Puede hacerse también de forma numérica, mediante una tabla de valores, dándole valores a x y calculando los valores correspondientes para y. La cuarta y última forma es la forma visual, es mediante una gráfica. Tenemos, por ejemplo, una función f de x igual a x cuadrado o y igual a x cuadrado, donde y es igual a f de x. O sea, y es una función de x. Si reemplazamos, le damos valores a x, por ejemplo, ¿cuál es la función evaluada en -5? Será entonces como x elevado al cuadrado será -5 al cuadrado, será igual a 25. O si quiere evaluar la función en raíz cuadrada de 7, que es un número real y racional, reemplazamos, en vez de la x, reemplazamos raíz cuadrada de 7, pero como este elevado al cuadrado será raíz cuadrada de 7 al cuadrado, se cancela la raíz con la potencia y queda 7. Y así sucesivamente, vemos que a cada valor de x que pongamos dentro de la función, nos va a devolver un valor f de x, o sea, una función de x, o un valor y. Continuamos. El dominio y rango de una función lo podemos representar de la siguiente manera. Gráficamente vemos, por ejemplo, esta función, la gráfica de esta función es y igual f de x, que está dibujada entre este punto, entre el punto A para x y B para y. Entonces, los valores que toma la función en x se denomina el dominio de la función, que sería todo este intervalo entre A y B. Y los valores que toma y sería el rango de la función, es decir, todos los valores que están en este rango desde C hasta D, porque la función toma todos esos valores en ese intervalo. Vamos a ver un ejemplo con una función. Supongamos que tenemos esta función y igual 4 más raíz de x menos 3. Esta función, su gráfica, empieza en el punto 3,4, es decir, 3 para x y 4 para y. Antes de ese punto, la función no existe anterior a este punto. Es decir, la función recién inicia en el punto 3,4. ¿Por qué? Porque al tratarse de una raíz cuadrada, la, la raíz solamente puede tomar la cantidad de su radical, o sea, x menos 3, solamente puede tomar valores mayores o iguales a cero. Por lo tanto, si hacemos x menos 3 igual a cero, por lo tanto,
pero mayor o igual que cero, por lo tanto x va a ser mayor o igual que 3. Entonces la función empieza a partir de x mayor o igual que 3. Y cuando x vale 3, la función vale 3 menos 3, 0, raíz cuadrada de 0, 0, más 4, 4, la función vale 4. Y de ahí en adelante la función empieza a crecer. Entonces, veamos, por ejemplo, cuál sería el dominio de estas o funciones. La primera función se trata de la raíz cuadrada de una expresión polinómica. Recordemos que cuando se trata de una raíz, la cantidad subradical, o sea, lo que está debajo de la raíz, debe ser mayor o igual a cero. La raíz, la cantidad subradical, no puede tomar valores inferiores a cero, porque de lo contrario ya no sería un número real, sino que entraríamos al campo de los imaginarios. Entonces, esta expresión de subradical debe ser mayor o igual a cero. Entonces decimos x cuadrado más 2x menos 15 debe ser mayor o igual a cero. Si factorizamos esta expresión como un producto de la forma x más x menos x más b mayor o igual a cero, decimos aquí x más por menos menos, y dos números que multiplicados en 15 y restados en 2 serían 5 por 3 porque 5 por 3 es menos 15 y 5 menos 3 es más 2. Entonces, cuando esta expresión es mayor que cero significa ser positiva. Para que esta expresión sea positiva, ambas expresiones deben ser positivas, o para que sea más por más, o ambas expresiones deben ser negativas. Entonces, digamos que la primera, el primer caso, ambas deben ser positivas o mayores iguales que cero. Entonces, x más 5 te da mayor o igual que cero, y x menos 3 será mayor o igual que cero. Por lo tanto, x va a ser mayor igual que menos 5 y x va a ser mayor igual que 3. ¿Dónde está ese intervalo? Ese intervalo está, si aquí es cero, mayor o igual que menos 5 sería por acá, sería de aquí para acá, y mayores o iguales que 3 sería por aquí, de aquí para acá. Entonces, ¿dónde se intersectan estos dos intervalos? Se intersectan aquí. Es decir, sería para valores de x mayores o iguales que 3. La segunda parte, cuando ambos son negativos, tendríamos que x más 5 es menor que cero y x menos 3 es menor que cero. Por lo tanto, x es menor que menos 5 y x es menor que 3. Si hacemos una gráfica, aquí sería la gráfica de x, y graficamos valores de x menores que menos 5, sería de menos 5 hacia acá, y valores de x menores que 3 sería de aquí hacia acá. Por lo tanto, la intersección sería todo esto. Serían valores de x menores que 3. En otras palabras, si unimos los dos resultados, vamos a tener valores mayores o iguales que 3 y menores que 3. Es decir, sería todo el eje, todo el eje real, porque partiendo a partir de 3 sería valores de x
menores que 3 sería todo esto, y mayores o iguales que 3 incluido al 3 sería para acá. Es decir, que la solución, el, el dominio son todos los números reales. O sea, el dominio de la función de f de x es todos los números reales. Veamos la segunda función. La función de acá se trata de una fracción en la cual, en una fracción, la limitante es que el denominador no debe ser igual a cero, porque tendríamos una división por cero. Entonces, en una fracción, si tengo a sobre b, entonces b tiene que ser diferente de cero. Entonces, tomamos solamente el denominador, no tomamos en cuenta el numerador, y decimos x cuadrado menos 3x menos 4 debe ser diferente de cero. Si factorizamos esta expresión, tenemos x menos por menos más, dos números que multiplicados den 4 y restados en 3 serían 4 y uno. Deben ser diferentes de cero. Porque menos 4 por uno menos 4 y menos 4 más uno menos 3. Entonces, para que esto sea diferente de cero, x debe ser diferente de 4 y x debe ser diferente de menos uno, tomando los valores contrarios dentro del paréntesis. Entonces, el dominio de esta función serían todos los reales, a excepción los números 4 y menos uno. Es decir, esos números no los puede tomar x, porque cuando x toma esos valores, el denominador sería cero. Por ejemplo, vamos a decir que x vale 4. Aquí tendríamos 4 al cuadrado 16, 3 por 4 12, menos 4 sería 16 menos 16 sería cero. Y para menos uno lo mismo. Tendríamos menos uno al cuadrado sería uno positivo, menos uno por menos 3 sería más 3 menos 4. Tendríamos 4 menos 4 que sería cero. Entonces, esos dos números, esos dos valores de x, no pueden ser tomados por la función porque sería una división para cero. Entonces, el dominio de la función son todos los reales a excepción de esos dos números. Continuamos. La gráfica de una función la obtenemos al representar en un plano cartesiano todos los valores de x con su respectivo f de x, donde a cada valor de x le corresponderá un valor para f de x en el eje de la y. Por ejemplo, en esta gráfica vemos que para x1 le corresponde un valor f de x1, que se estaría aquí, que tiene esta altura. Luego para otro valor x2, otro valor de x, le correspondería este valor de f de x2, que estaría acá, en el eje de las y. Y así sucesivamente. Para x3 le corresponde este valor, un valor f de x3, que es parecido a f de x1. Y así sucesivamente. La prueba de la recta vertical me permite determinar si una función o si una gráfica corresponde a una función o no. Dado que a cada valor de x le debe corresponder un solo valor de f de x o de y, entonces la prueba de la recta vertical consiste en que si una gráfica
Pero si una recta vertical intersecta la función en un solo punto, en cualquier parte de la función, decimos que se trata de una función. Por ejemplo, en la figura A, vemos que si trazamos una recta vertical, corta a la función en un punto. Si trazamos otra recta vertical en otro lugar, vemos que la recta vertical corta a la gráfica de la función en un punto. Y así sucesivamente. En cualquier lugar de la función que tracemos una recta vertical, la intersecta solamente en un punto. Por lo tanto, se trata de una función. Pero en el literal B, vemos aquí está graficado un círculo. Si trazamos la recta vertical, vemos que intersecta en dos puntos a la gráfica, aquí y acá. Por lo tanto, esta gráfica no se trata de una función. Y lo mismo el literal C. Hay partes donde la recta vertical solamente intersecta un solo punto, pero hay partes donde donde no se cumple la regla de la recta vertical. Por lo tanto, esta gráfica no se trataría de una función. Una forma de graficar una función es determinar, en primer lugar, las intersecciones de la función con los ejes Y y X. La intersección con el eje de las Y ocurre cuando X es igual a cero. Entonces calcularíamos el punto de coordenada cero y la función calculada cuando X vale cero. Tendríamos la intersección con el eje de las Y. La intersección con el eje de las X pueden ser varias. Puede ser que la gráfica corte al eje de las X o baje por debajo del nivel de las X, suba y luego vuelva a bajar. Entonces aquí, en este caso, tendríamos tres intersecciones con el eje de las X. El uno ocurriría en el punto x1, cero, donde lleva el cero. La otra intersección ocurriría en x2, cero. Y la tercera intersección en x3, cero. Y luego si unimos estos dos tipos de intersecciones, la intersección con el eje de las X y las intersecciones con el eje de las Y, que también puede ser que sean puntos sobre la recta, como aquí x1, 0 y x2, 0, tendríamos una idea de cuál es la imagen de nuestra gráfica y la podríamos graficar sin necesidad de un software de graficación. Vamos a encontrar las intersecciones con el eje X y Y de la primera función, x cuadrado más 2x menos 2. En primero, la intersección con el eje de las Y ocurre cuando x es igual a cero. Entonces, decimos, cuando x es igual a cero, tendríamos f de cero es igual a cero al cuadrado más 2 por cero menos 2. Por lo tanto, sería igual a menos 2. Las intersecciones con X se producen cuando Y es igual a cero. O sea, cuando f de X es igual a cero. O sea, que igualamos la función f de X igual x cuadrado más 2x más menos 2 igual a cero. Aquí ya no podemos utilizar el método de factorización porque no, los valores no son enteros. Entonces vamos a utilizar la fórmula cuadrática. Decimos que A vale 1, B vale 2 y C vale menos 2. Entonces, x, 1, 2 será igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido para 2a. Esta es la fórmula cuadrática.
Por lo tanto, será menos b, será menos 2 más menos raíz de b al cuadrado, sería 2 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos 2. Todo eso dividido para 2 por 1. Si resolvemos esta expresión, tendríamos menos 2 más menos 4 más 8 sería 12, raíz cuadrada de 12, dividido para 2. Entonces tendríamos dos valores, tendríamos menos 2 más menos 2 más raíz cuadrada de 12 y menos 2 menos raíz cuadrada de 12. Esos valores en la calculadora, si procedemos a calcular, serían los siguientes. Perdón, es dividido para 2. Ambos divididos para 2. El primero sería menos 2 más raíz cuadrada de 12. Ustedes pueden calcular. Dividido para 2 en decimales sería 0,73. Es un valor positivo. Y el segundo sería menos 2 menos raíz cuadrada de 12 dividido para 2 en decimales sería menos 2,73. Entonces ya tenemos la intersección, las intersecciones con el eje de las X. Tendríamos algo así. Con el eje de las X, la intersección es menos 2, estaría por acá. Y con el eje de perdón, con el eje de las X, tenemos una intersección en 0,73 y otra en menos 2,73. Tendremos algo parecido a esto. Si hacemos la gráfica en GeoGebra, vemos ahí el resultado. Aquí justamente vemos el valor de 0,73 y menos 2,73. Y corta al eje en y igual menos 2 cuando x vale 0. Esta gráfica la pueden hacer en GeoGebra. Solamente ingresan y igual, en vez de fx ponen y escriben la expresión x cuadrado más 2x menos 2 utilizando las teclas de la calculadora y automáticamente nos sale la gráfica para poder comprobar que nuestros cálculos son correctos. Determinemos ahora las intersecciones de la segunda función, que es una fracción x cuadrado menos x menos 3 dividido para x. En primer lugar, la intersección con el eje de las x sería cuando, perdón, la intersección con el eje de las y sería cuando x es igual a 0. Pero x no puede tomar el valor de 0 porque hay una x en el denominador. Por lo tanto, no habría intersección con el eje de las x. Y ya se formaría lo que se llama una asíntota, que lo veremos en el gráfico. La intersección con el eje de las x se produce cuando la función f de x es igual a 0. La única función de que esto sea 0 es que el numerador sea 0. Es decir, descartamos el denominador y decimos que f de x igual x cuadrado menos 2x menos 3 es igual a 0. Aquí podemos factorizar x menos por menos más
dos números que multiplicados den 3 y restados den 2, 3 y uno. Por lo tanto, x1 igual a más 3 y x2 es igual a menos uno. Serían las intersecciones con el eje, eh, con el eje de las x. Es decir, la intersección sería en, en 3, en más 3 y en menos uno. ¿Y cómo sería la gráfica? La gráfica sería de la siguiente forma. En GeoGebra vemos que ponemos la expresión como una fracción. Podemos utilizar aquí la herramienta fracción. Y automáticamente tenemos aquí justamente que en el eje de las y no hay corte con el eje de las y, hay una asíntota que la función se va por la izquierda, se va hacia arriba y por la derecha se va hacia abajo menos infinito. Sin embargo, la función corta en x igual menos uno y en x igual 3 como se había calculado. Otra función a estudiar es la función valor absoluto, que se representa por medio de este símbolo como dos barras eh, paralelas, verticales, que encierran a la variable x. Esto se lee f de x igual valor absoluto de x. El dominio de la función es el conjunto de todos los números reales, o sea, va de menos infinito hasta más infinito, y el rango es de cero más infinito, es decir, solamente números positivos. La función absoluta no devuelve números negativos. Por ejemplo, ¿cuál es la función evaluada en 3? Significa el valor absoluto de 3, que es 3 mismo. La función evaluada en cero es el valor absoluto de cero, que es cero. La función evaluada en menos un medio significa el valor absoluto de menos un medio, pero como el valor absoluto de menos un medio es el negativo del, del valor original, sería menos por menos, se volvería más. En sí, la función valor absoluto lo que hace es volver, si una cantidad es positiva, la deja positiva y si es negativa, la vuelve positiva. La función definida por partes sería la siguiente: f de x igual valor absoluto de x tiene esta regla de correspondencia. La función es menos x si x es negativo o menor que cero. Y la función es x si x es positivo o mayor que cero. Veamos su gráfica. Son dos semirectas perpendiculares, como podemos ver allí. Aquí vemos que la, por ejemplo, el valor absoluto de 2 es 2 y el valor absoluto de menos 2 también es 2. Entonces, la gráfica del valor absoluto es esta gráfica en forma de B. Otra función a estudiar es la función entero mayor. La función entero mayor, como su nombre lo indica, devuelve el entero mayor de un número real dado. Por ejemplo, ¿cuál es el entero mayor de... eh, eh, antes de eso, la función entero mayor se representa de esta forma, con estas llaves. Sería entero mayor de x. Y el entero mayor de x es un número n, es un entero, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el entero mayor de menos 1,5? El entero mayor de menos 1,5 es menos 2, porque es el entero que está inmediatamente arriba de esa cantidad. ¿Cuál es el entero mayor de 0,4? Es cero, porque el cero es el entero que está por encima del 0,4. ¿Cuál es el entero mayor de pi?
es 3 porque pi es 3,14. Entonces, el entero mayor que está por debajo de esa cantidad es 3. El entero mayor de 5 es el mismo 5. Entonces, vemos aquí la gráfica que, por ejemplo, vemos aquí -1,5 era acá, ¿no? -1 aquí. ¿Cuál es el entero mayor? Es -2. Vemos acá. Y es -2. Del 0,4 estamos aquí. El entero mayor es 0. O sea, entonces los resultados son estas especies de escaleras, ¿no? Que están en cada entero. A continuación, ustedes van a realizar el, la siguiente actividad en clase, donde van a encontrar la función, el dominio de la siguiente función y las intersecciones con x y y de esta función.